Bienvenidos a Canal Doñana. Formamos en los siguientes minutos un núcleo de entrevistas en la que le vamos a informar de qué hacer en estos días que tenemos tan altas las temperaturas en nuestro término municipal, Almonte del Rocío y Matalascañas. ¿Qué hacer? ¿Cómo afrontar estas altas temperaturas? Pues para hablarles acerca de salud y de prevenir y de cuidar nuestra salud, hoy está con nosotros un enfermero de este centro del municipio de Almonte, el Centro de Salud del municipio de Almonte, que es Paco Pollato. Paco, gracias por estar aquí con nosotros y por atender a nuestra llamada. Gracias. Gracias a vosotros por darme la oportunidad de difundir el plan de prevención. Todos los años, en verano, se pone en marcha, la Consejería de Salud pone en marcha este plan que me hablas, el plan de andaluz de prevención contra los efectos y excesos, ¿no?, del calor, de las altas temperaturas. Efectivamente, mira, todos los años, normalmente a partir del 1 de junio, es cuando se activa el plan. Es un plan que lleva muchos años ya en marcha y que tiene como objetivo sobre todo coordinar las diferentes administraciones que pueden entrar, desde lo que es la Agencia Española de Meteorología, la Federación de Municipios y Provincias, Consejería de Salud, con servicios sociales. Intenta coordinar un poco y a partir de coordinar, pues informar y prevenir de esos efectos que puede tener ese exceso de temperatura. Lo más lógico es pensar, Paco, y si no, pues oye, corrígeme, porque vamos a dialogar sobre este tema. Cuando las temperaturas nos asaltan, hace unos años teníamos unas temperaturas, bueno, sabemos que las temperaturas se suceden cuando entra el verano, y esperábamos ya el 21 de junio, que es cuando entra el verano. Nos han atracado esta semana las altas temperaturas, nos han atracado. ¿Qué hacer? Y cuáles son, además, cuál es la población que más alto riesgo tiene cuando se acercan estas temperaturas tan importantes? Muy bien, mira, en un principio nosotros, incluso antes de activar el plan, tenemos ya personas que están dentro, que las tenemos dentro de la población de riesgo, que ahora comentaré cuál es, para iniciar un seguimiento. Con respecto a población, nosotros establecemos dos tipos de riesgo. Uno que es el riesgo, por así decirlo, sanitario, y otro que es el riesgo social. Riesgo sanitario, mayores de 65 años, que puedan tener alguna patología que se agrave con ese exceso de temperatura. Imaginemos la hipertensión, la diabetes, la insuficiencia cardíaca, las enfermedades pulmonares obstructivas, algunos medicamentos también que pueden hacer que el organismo tiene un mecanismo de compensación de temperatura que es bastante fiable. Pero claro, si en una persona, por ejemplo, que pueda estar tomando diuréticos para orinar más, porque tiene algún problema de salud que necesite evitar la tendencia a retener líquido, pues claro, si orina más, puede afectar a esos mecanismos de compensación, que normalmente, bueno, pues perdemos calor cuando hablamos, perdemos calor a través de la piel con la sudoración, perdemos con la diferencia de temperatura, y todos esos mecanismos se nos pueden venir abajo con esa medicación, ¿no? Por ejemplo, los diuréticos o medicación que puede disminuir el estado de alerta. Supongamos algún medicamento que pueda estar para un paciente con un problema de salud mental, ¿no?, que puede disminuir el estado de alerta, y entonces eso puede condicionar que la defensa suya para evitar el calor pues se nos venga abajo. Los niños menores de 4 años, que también todavía ese mecanismo de compensación que estamos hablando no es suficientemente maduro, y entonces tienen también más riesgo. Y de unos años para acá, los pacientes con trastorno mental grave, que por alguna circunstancia, pues bueno, pues los incluimos también en el plan, porque, digamos, la manera en que afrontan ellos la realidad y la dura realidad de ese exceso de temperatura puede no ser la más oportuna. Y después, con respecto a riesgo social,
Hay gente que todavía, y en nuestro pueblo pues todavía hay gente que tiene los tejados de uralita, ¿no? Viviendas difícilmente refrigerables, con aislamiento social, gente que no recibe visitas, que viven solos. Entonces, todo ese tipo de circunstancias las tenemos que tener en cuenta también, y con respecto a eso, identificamos a esos grupos de riesgo, ¿vale? Que son dos, como bien me comunicabas, esos dos grupos de riesgo, el social sí, y el sanitario, ¿no? Esos son factores de riesgo, que al final lo que hacen es sumar e identificar grupos. Los grupos nosotros, desde la consejería, se establecen diferentes grupos. Imagina, persona mayor de 65 años que vive sola, que además tiene alguna enfermedad que pueda agravarse que toma una medicación que puede todavía agravar más, pero nada más, pues entra dentro de un grupo de riesgo. Si además le añadimos que vive en una vivienda que no reúne las condiciones necesarias para tener una refrigeración y demás, pues todavía peor. Pero si además tiene aislamiento social, pues ya entra dentro de otro grupo de riesgo, porque hay que tener una especial vigilancia en ellos. ¿Y cómo lo hacéis desde la consejería y desde aquí, por ejemplo, centralizados en el municipio de Almonte, que es donde estamos? Entiendo que Almonte además es un municipio muy peculiar, porque tiene el Rocío en nuestro término y tiene Matalascaña. Se tendrá que baremar cada municipio de alguna forma. ¿Contactáis con esos pacientes? Cuando vienen al centro de salud, ¿le dais información? Lo que hacemos normalmente es, pues, en circunstancias como la que vivimos hoy, pues es tener especial cuidado, y con respecto, primero trasladamos la información a los profesionales. Ajá, ¿vale? Bien. De mis compañeros siempre lo que les pido es que me deriven a aquellos pacientes que consideren que están dentro de los grupos de riesgo que hemos hablado antes, y en primer lugar para un seguimiento. Salud Responde, que sabemos que es un servicio muy potente que tenemos a mano, pues yo lo que hago en este caso es mecanizarlos, hacer como una especie de ficha para que Salud Responde haga un seguimiento telefónico de ellos, ¿vale? Los llama para ver cómo están, para ver si tienen algún problema, les vuelven a recordar consejos relacionados con la prevención, y eso por un lado. Y después por parte nuestra, es decir, pues si salimos, como sabes que salimos a prestar nuestro servicio en la calle, pues estar un poco pendiente de eso. Y además, pues bueno, pues por ejemplo el hecho de que yo esté aquí hoy, pues dar información a la población y un poco pedir a la población no solamente trasladar, sino solidaridad. Es decir, que si tenemos nuestro vecino, oye, pues que vive solo, que es mayor, que puede tener, pues voy a estar un poquito más pendiente del, oye, ¿vale? Claro que sí, acercarnos y tener empatía, tener empatía con nuestros vecinos, porque pueden estar en factor de riesgo con estas altas temperaturas, y nosotros podemos ayudar, ¿por qué no? No solamente a nuestra familia, sino a nuestros vecinos. Niveles de alerta. Me dicen que esta semana estamos en nivel naranja. ¿Qué significa eso, Paco? Sí. Mira, los niveles, en principio, mira, la Agencia Española de Meteorología te dice temperaturas previstas para la zona esta, porque antes era una división provincial, pero que no era real, porque claro, no es lo mismo, por ejemplo, en Sevilla, en Huelva, la zona de la costa, que la zona del condado, que la zona de la sierra. Entonces, bueno, se centran un poquito más. Entonces nos dicen, bueno, en Condado Campiña la previsión de temperaturas es esta. Dependiendo de se dice, bueno, la temperatura media normal de años atrás en la provincia, en la zona del Condado Campiña, es esta. Si ahora se prevé una elevación, pues primer nivel, ¿vale? Pero sí, y después, dependiendo del número de días en las cuales se prevé que va a durar ese exceso de temperatura, pues estamos en una situación amarilla, naranja o roja, ¿vale? Vale. Llevamos algunos días. Es probable esas informaciones que nos encontramos también en los medios de comunicación de que estemos en alerta naranja en nuestro municipio de Almonte por los días que llevamos ya de calor. Sí, por los días que llevamos y tristemente por los que nos quedan. ¿Y por los que nos quedan? Sí. Bueno,
Bueno, pues ahora tendremos que hablar de qué hacer entonces. Porque al menos durante el fin de semana, según las previsiones, se va a mantener. Se va a mantener. Hablamos de más de 40 grados, que hay que saber sobrellevarlo, que hay que saber cómo sobrellevar esas altas temperaturas, sobre todo en las personas con alto índice de riesgo, pero la ciudadanía también, por lo general, debe de cuidarse y de una forma saludable saber cómo afrontar esta calor que, como yo decía, cada año parece ser que se adelanta un poquito más al verano. Nos gustaría que también nos explicaras y que nos contarais métodos de prevención para afrontar la calor. Pues entran dentro de lo que es el sentido común. Por supuesto, no basarse en abanicos de papel, es otro sentido común diferente. Beber mucha más agua, líquidos, ¿no? Sí, evitando las bebidas alcohólicas, pues las bebidas alcohólicas pueden tener un efecto rebote y al final generar calor. Tomar alimentos frescos, verduras, frutas, para eso tenemos nuestra cultura gastronómica, es extraordinaria. Es maravillosa. Tenemos el gazpacho, que ese es fundamental, porque aparte te equilibra, tomas un gazpacho, claro, y te equilibra. Porque aparte de los nutrientes que aporta, pues nos aporta sales minerales que hace que también esos mecanismos de los que hablábamos antes sean más eficaces. Entonces, eso. También el tema de decir, bueno, pues evitar las horas de máximo calor en la calle, es decir, desde las 12 hasta las 4 o las 5 de la tarde, pues evitar salir. Si tenemos que salir, pues cubrirnos la cabeza, usar alguna ropa de tejido más o menos liviano, ligera, algodón, el lino. Después también, con respecto a duchas, baños, es decir, bueno, pues siempre tiramos del aire acondicionado. Oye, pero si no disponemos de aire acondicionado, pues vamos a refrescarnos de la mejor manera y como lo hemos hecho siempre. Siempre llegabas a casa y te pegabas una ducha, por no decir un manguerazo, ¿no? Que era lo que hacíamos, ¿no? Cuando éramos pequeñitos, ¿no? Cuando éramos más niños. Y después consejos que entran dentro de la lógica. La arquitectura, por ejemplo, andaluza también es la tradicional, es muy congruente con estas situaciones. Y están las casas con una orientación determinada y con unas ventanas, con una estructura también. Ventilar la casa como siempre se ha hecho por la noche, abríamos las ventanas, por el día todo cerradito, que entre poca luz para evitar ese calor. O sea, medidas que entran dentro de la lógica. Si nos tenemos que desplazar con los coches, a ver, cuidadito, porque sobre todo es eso, evitar que alguien se pueda... Más que en el desplazamiento, que siempre el coche, pues bueno, pues se ventila, la mayoría de ellos ahora llevan climatizadores y demás. El problema es cuando llegas y dejas el coche y voy un momentito y alguien se queda en el coche. Por favor, no, porque esa elevación de temperatura, aunque tengamos los cristales un poquito abiertos, porque puede implicar un riesgo enorme. Es importante. Cuidarnos a la hora, bien lo decías, consejos de sentido común, cuidarnos a la hora de ir protegidos, de utilizar protección solar, gorro, gorra, de beber mucha agua, que el agua, yo siempre lo digo, no sé si esto es un mito o no es un mito, es lo único que quita la sed. No es un mito, es que realmente es así, el organismo, de hecho somos un gran porcentaje de nosotros agua. Somos agua, y realmente lo que el organismo de un refresco, de cualquier líquido, lo que aprovecha es la parte de agua que lleva. El resto pues puede aprovecharlo o desaprovecharlo, pero realmente lo que necesitamos es el agua. Y sí quería hacer hincapié también en una cosa, me permites el inciso, y es en aquellas personas que puede que no tengan ni siquiera percepción de sed. Y en eso me remito, por ejemplo, a pacientes con Alzheimer, ¿no? El paciente con Alzheimer ya un poquito más avanzado, pues él nota algo, pero no sabe identificar que eso que nota es sed. Y no sabe manifestar además que necesita beber, con lo cual a las cuidadoras de pacientes con Alzheimer, especial hincapié en que, aunque no tenga sed, que beba. Bien.
que beba, que siempre además recomendamos, salvo que tenga algún problema que le impida beber mucho líquido, pero un consumo de líquido en el verano de 2 litros de agua al día es muy necesario, por esa cantidad que perdemos, además se pierde de forma que perdemos natural al día. Si sabemos que vamos a estar, por ejemplo, en estos días, ¿no? Un nivel naranja, esa alerta naranja, que suena muy feo eso de alerta naranja, pero es necesario también que sepamos de qué estamos hablando, alerta naranja. Si sabemos además que va a durar X días, esta alerta naranja, vamos a estar 2 o 3 días más con calor, inclusive, como bien decías, pues prevenirnos, ¿no? Poder evitar horas de calor, de salir horas, programar salidas con los amigos, con la familia, otras a horas pertinentes a partir de que haya pasado la primera hora de la tarde. Es que hemos visto termómetros que a las 4 de la tarde, aquí en nuestro término, 44 grados esta misma semana y aún no ha entrado el verano. Yo no sé si tú como enfermero, que tienes muchos años además de experiencia, recuerdas esas temperaturas hace 10 años atrás, no nos vamos a ir mucho tiempo atrás. No sé si las recuerdas, Paco. Tanto como ahora no. La verdad es que es perceptible por parte de todos que realmente el cambio climático, aunque haya negacionistas, está ahí. De hecho, estamos a 16 de junio. Y a 16 de junio, que pases y que veas un cartel que está marcando 41 grados hace una hora, no es lo esperado, no es lo normal. Según las estaciones. No es lo normal, porque además si tiramos de temperaturas medias para atrás de esta zona, no son estas, no es para nada. De los años anteriores, podríamos hacer un balance. Hay gente que ha sabido seguir los consejos de Salud Responde y todos estos consejos, estas medidas preventivas que hoy estamos, de las que estamos hablando. ¿Ha habido mucha gente afectada por ataques de calor en los años pasados aquí en nuestro municipio? Ha habido problemas relacionados con el exceso de temperatura, pero sobre todo condicionados fundamentalmente por 2 cosas. Una que en cierta medida no es evitable, vamos a llamarlo así, y es que trabajadores agrícolas con mucho tiempo de exposición al sol o al calor han tenido problemas y los hemos tenido que atender en urgencias. Y después también hemos tenido otra cosa que sí es evitable, y es gente que ha salido a hacer ejercicio físico como hobby, hacer deporte, ahora en las cuales dicen no es congruente, no salgas ahora, o sales por la mañana tempranito, o sales ya caída la tarde, a la caída de la tarde, pero no salgas a las 12 a correr, no salgas a las 12 en bicicleta a hacerte 50 o 60 kilómetros, porque no es congruente. No es congruente. Importante ese buen uso también del ejercicio, con la exposición solar, muy importante. Para ir concluyendo esta entrevista, que me parece además muy importante en este tiempo en el que estamos, y el poder dar, nosotros estamos dando hoy herramientas, un manual de herramientas a la gente, que aunque parece que son consejos muy sensatos y que todos entendemos, se nos olvida. Se nos olvida todo este tipo de cosas, de hidratarnos bien, se nos olvida tomarnos duchas ligeritas pero que nos refresquen, se nos olvida mantener la casa bien oxigenada, que bueno, refrescarla. A veces, de un año a otro, estas cosas se nos van. Y me gustaría que habláramos también, Paco, de las patologías asociadas a la exposición de las altas temperaturas, que van unidas una con las otras. Sí. Cómo sobrellevarlas, las situaciones leves, las situaciones de urgencia. ¿Cómo actuáis en estos casos? Con respecto a eso, hay dos cosas. Mira, hay una que es que hay determinadas enfermedades que se pueden agravar, ¿vale? Es decir, enfermedades agudas que se pueden agravar. Imagínate que tenemos un problema, una infección de garganta, que eso nos genera fiebre, ¿no? Pues esa fiebre todavía se puede agravar más por este exceso de temperatura, porque eso, el mecanismo de compensación está, digamos, en cuestión, con lo cual eso nos puede agravar. Y después, por otro lado, tenemos aquellas enfermedades que se pueden presentar por ese exceso de temperatura, que van desde lo que es el eritema solar, se nos pone la piel un poquito colorada, nos pica y demás. Calor. Sí, desde ahí
hasta el golpe de calor como una urgencia vital, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos que ver como ciudadanos? Es decir, bueno, pues qué situación es la que puedo yo presuponer que es urgente y cuál puedo tratar yo directamente. Llegamos y vamos por la calle y nos encontramos a alguien que lo vemos con un estado de conciencia, oye, que parece que está un poquito obnubilado. Y entonces, bueno, pues pensamos, oye, puede que este señor o esta señora haya estado un tiempo en exceso a la exposición al sol o al calor. Sí, pues bueno, pues entonces vamos a ver cómo está. Siempre teniendo en cuenta que cada vez que eso a nivel general, por la calle, ¿no? En cualquier otro tipo de situación, siempre que nos encontremos en una situación de esta, primero vamos a asegurar. Es decir, si nos encontramos en esta situación y está el sol, lo quitamos del sol, lo ponemos a la sombra, ¿no? Primero, asegurarlo. Después, si tenemos dudas con respecto a cómo está y que eso deba de ser atendido por personal sanitario, avisamos, ¿vale? 061, 112, lo que queramos, pero avisamos de esa situación y dónde estamos y lo que nos está pasando. A continuación, si mantiene el nivel de conciencia, es decir, oye, está un poquito obnubilado, pero todavía está consciente, pues empezamos a hidratarlo. ¿Con qué? Con líquido, con agua, ¿vale? Y después, oye, pero cuidado, si tiene el estado de conciencia ya que está prácticamente tendiendo a la pérdida de conciencia, en principio no. ¿Por qué? Pues porque se puede producir una aspiración y entonces puede ser peor lo que estemos haciendo. Bien. Y después, a continuación, una vez que si tenemos la oportunidad de hidratarlo, pues intentar disminuir esa sensación o ese calor, ¿no? ¿Cómo? Pues incluso con paños de agua fría, cogiendo y impregnándole la ropa con líquido, con agua fresquita, ¿vale? Sí, ayudándole con el agua. Claro, si está en casa, pues aparte de eso, le colocamos y le echamos agua y le colocamos un ventilador para que todavía la rapidez en que se está perdiendo temperatura sea mayor, fundamentalmente eso. Pero siempre recordar, asegurar, avisar, hidratar y enfriar. ¿Vale? Por ese orden, por ese orden, Paco. Bueno, interesantísimo este diálogo que estamos manteniendo, porque sin duda alguna son cosas, como yo decía, se nos pasan por alto y son tan importantes que podemos salvar vidas y ayudarnos a nosotros mismos también, aunque no estemos dentro de esos factores de riesgo. Podemos vivir mejor si tomamos en cuenta estos consejos en relación a la calor. Antes de terminar, una persona que tiene ¿cómo se dice? Comúnmente se dice un ataque de calor, un sofoco, no sé si está bien dicho. Médicamente se puede decir de otra forma. ¿Qué síntomas tiene los que me acabas de decir, no? Tenemos, mira, a nivel nuestro de exploración, temperatura corporal. Si la temperatura se nos dispara, no hay nada que nos haga sospechar otra patología, y se nos dispara a partir más de 40, cuidado. La piel, si está húmeda, está seca, está enrojecida o está pálida. ¿De qué va a depender? En un primer momento puede que la piel esté sudorosa, porque todavía los mecanismos de pérdida de calor, el organismo intenta perder calor y nos encontramos la piel sudorosa. Peor es cuando nos encontramos la piel seca, porque ya esos mecanismos de pérdida de calor están fallando o han fallado, ¿vale? Deshidratación, ¿no? Deshidratación. Y después es fundamentalmente estado de conciencia, y a partir de ahí, pues bueno, ya constantes vitales de decir cómo está el pulso, que normalmente se acelera, cómo está respirando. Entonces, con respecto a eso, hacemos la valoración clínica. Bueno, pues, como yo decía, cuidarnos sobre estos excesos de temperatura es muy importante para toda la población en general. Arduo trabajo el que tenéis en relación al verano y el que tenéis dentro de, bueno, pues por supuesto del Plan Andaluz de Prevención contra los Efectos del Exceso de Temperatura. Un plan que, como bien me decías al empezar esta entrevista, se activa cada junio
en nuestro municipio y que durará ¿hasta cuándo? Hasta finales, normalmente hasta finales de septiembre. Normalmente además también el plan, digamos, aunque se acota, no se cierra. Realmente porque de hecho, por ejemplo, cuando nosotros vamos a identificar a esa población de riesgo, lo primero que hacemos es rescatar a aquellos ciudadanos que han estado anteriormente dentro del plan, ver si siguen en vigor las mismas condiciones Claro. de salud o sociales que se mantenían años atrás y volver a darlo de alta, con lo cual no es un plan, digamos, claro, en enero no vamos a tener activado el plan, claro, pero que dentro de eso, bueno, pues se acota en tiempo de calor, pero que como planificación de salud está ahí. Bueno, importante saberlo también. Paco Pollato, gracias por estar con nosotros, gracias por atendernos y por supuesto por trasladar toda esta información que sabemos y somos conscientes de que la hacéis en consulta y que tratáis de forma individual a la gente, facilitándole toda esta información y que nosotros seamos esa ventanita que da a cada hogar y que podamos llegar a más personas para contar, pues bueno, cómo cuidarnos, ¿no?, de las altas temperaturas. Pues más bien es agradeceros a vosotros la oportunidad que nos dais, porque siempre que hemos necesitado de vosotros como una herramienta para trasladar información a la gente, hemos tenido vuestras puertas abiertas. Muchísimas gracias. Te esperamos en otra ocasión, Paco. Te enlazo a que vuelvas con nosotros y buen verano. Gracias a todos por estar con nosotros aquí en Canal Doñana.